piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 12 de noviembre. Por fin pasamos esto del 11-11. Vamos a grabar la del 12-11, así que bien. Por ahí creo yo que no teníamos ningún pendiente, pero sí nos habíamos quedado con la importancia a veces de tener el contexto de lo que estamos diciendo para no tener malas interpretaciones o malos entendidos. Por eso cuando a mí me dicen, es que tú dijiste, es que tú así asado y acá y allá, que Juan y Abraham, les digo, sí yo lo dije, no yo no lo dije, y si algo hay similar, exactamente, pues los mando justamente a la fuente, ¿no? Para que no, pues haya de alguna manera malos entendidos de si algo se dijo o no se dijo, de que tú las traes, que cuando yo les digo algo, les digo, sí, yo lo dije y les digo exactamente en qué términos lo dije y si yo no lo dije, pero sí lo mencioné, los mando a la fuente, ¿no? Así que, bien, digo, evidentemente hay personas que saben tanto que son una biblioteca, pero yo difícilmente confiaría a veces en las personas, porque a mí me ha pasado que incluso la mente falla, los recuerdos fallan. Por eso a veces les digo, creo y lo googleamos o le preguntamos a la inteligencia artificial para que nos dé la referencia exacta. Porque, por ejemplo, ¿de dónde sacan la idea eso de que tienen que ligar las cosas en un lado y en otro, en un lado y en otro? Sí es un tema bíblico que dice que lo que atares en la tierra, atado será en los cielos. Vamos a ver cómo dice. En la Biblia, ¿en qué texto dice lo que atares en la tierra, atado será en el cielo, ¿no? Ahí está. Vamos a preguntarle a ver qué nos dice, ¿no? Y de ahí básicamente salen esas ideas, pero si no se tiene el contexto o si no se sabe exactamente de dónde se está tomando, pues simple y sencillamente no tiene sentido. Yo no le veo ni fondo, ni forma, ni les entiendo. Y pues la mayoría de las veces sí digo, qué barrabasada digo. Pero bueno, dice, el pasaje que menciona se encuentra en el Evangelio de Mateo en dos textos diferentes. Mateo 16-19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado de los cielos. Y por eso su asunto de las llaves y el candado y Juan y Abraham, ¿no? Contexto, Jesús se dirige a Pedro, le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿no? Dice, destacando su rol en la fundación de la iglesia, es decir, en los fundadores, en la base, etcétera, etcétera. La metáfora de atar, desatar. Se vincula a la autoridad espiritual para establecer normas y guiar a la comunidad cristiana. En Mateo 18-18, de cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en el cielo. Jesús habla a los discípulos sobre la disciplina en la iglesia. Y es que ya más o menos habíamos hablado de lo que era ¿cómo se llama esto? Lo que es la piedad y la impiedad, ¿no? No, ¿verdad? Esa no. Eh, ok, contexto de la iglesia. Aquí, atar y desatar se refiere a decisiones comunitarias como corregir pecados o restaurar relaciones respaldadas por la autoridad divina, es decir, él está dando la autoridad para que si él decide que así es, pues que así se haga, ¿no? Es decir, que algo queda en su como estaba originalmente, ¿no? Nada más que en la actualidad considero yo que hay contextos en donde eso no puede ser si es que de verdad conoces los hechos. Si no los conoces, puedes decir un montón de tonterías, puedes decir un montón de sandeces, porque no conoces el trasfondo, no conoces el contexto. Y, por ejemplo, yo me peleo con X o con y de alguna manera quieren que mi amistad vuelva a ser la misma con X o con Y, pero en muchas ocasiones esa amistad es irreconciliable y así lo diga Juanito y así lo diga Pedrito, así venga mi mamá, así venga mi papá o así se baje el mismísimo Dios, simple y sencillamente hay cosas que no pueden ser porque justamente es el problema. A veces hubo impiedades y es que las impiedades, las indisciplinas y todo lo que me parece ofensivo, no solo como persona, sino como parte de una sociedad, creo yo que no solo me molesta a mí, sino también le molesta a la sociedad y a veces nada más porque la sociedad no se ha dado cuenta, sino también sería la sociedad la molesta, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas, simple y sencillamente, creo yo que no se podría, porque si Dios se bajara, los agarra a cachetadas, ¿no? Así de sencillo. Pero bien, vamos a continuar con el porqué de esto del contexto, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer estábamos hablando de Coco, ¿no? De Coco de los amigos imaginarios. De alguna manera estamos hablando de una especie de ave, ¿no? Pero si yo no les digo que estamos hablando de aves o no conocen el contexto de aves y solo digo Coco, pues se pueden imaginar un cocodrilo, una fruta y una persona que le gusta mucho la fiesta, ¿no? También puede ser. Pero en este caso, el de ayer estábamos hablando también de aves. En ese mismo sentido, lo mismo pasa con el buen Kevin, que todos ubicamos en la película de Up. Si no decimos el contexto y nada más decimos Kevin, pues comenzamos a imaginarnos cosas eh, y a pensar que estamos hablando ahora sí que del Kevin y del Brian, cuando en realidad seguimos hablando de aves, ¿no? Y así las cosas, por eso, y se lo repito, cuando me preguntan abiertamente, les contesto abiertamente. Cuando me preguntan una tontería, les respondo una tontería. Y creo yo que cualquier persona con un poquito de sentido común haría lo mismo. Si les preguntas una tontera, te van a contestar una tontera. Si les preguntas algo bien, por lógica y por educación, te van a contestar algo bien. Y finalmente vamos a ver el ejemplo de estos dos, ¿no? Del Abelardo y el buen Big Beer, ¿no? Abelardo, por si no lo conocían, es el verde y el otro no es Abelardo. Se llama Big Beer. Por ahí creo que sacaron algunas actualizaciones, algunas fotos, un cotorreo. A los que les gustaba esa cosa, pues ahí pueden checarlo. De hecho, la foto es de un noticiero, de un periódico, porque estaba leyendo justamente que algo así sacaron unas fotografías, un algo hubo por ahí.
Así que pues ahí si les interesa lo pueden googlear, ¿no? Y justamente ahí especificaba que no son lo mismo, aunque hay quienes sí tienen la creencia, incluso se visten de amarillo y se sienten pajarotes, ¿no? Y se sienten abelardos, pero no, Abelardo es el verde, ¿no? Digo, si van a hacer un chiste, pues, aunque es malo, aunque es de mala educación, aunque molesta, pero más molesta que no lo hagan bien, porque Abelardo es el verde, no el amarillo, no el amarillo se llama Big Bear. Entonces, cuando quieren hacer el chiste y lo cuentan mal, y pues uno los tiene que andar corrigiendo, o si hablan de modas, uno les tiene que andar diciendo así no es la moda, o si hablan de tatuajes, uno les tiene que andar diciendo ese no es el significado del tatuaje, el significado es este, no tiene chiste, no hace gracia, es tonto, es burdo. Y hablando de eso, cuidado con lo que se tatúan, ¿eh? Digo, los que están tatuados, porque hay quienes ni siquiera están tatuados y se sienten bien malotes y hablan de tatuajes y San Juan de Letrán. Pero, por ejemplo, creo yo que por ahí en la cultura justamente de los cholos, ayer que hablábamos de Coco y de Baticholo, si te tatúas un payaso, quiere decir que por ahí algo hubo con un policía, ¿no? Y por eso en muchas ocasiones siempre que veo un policía mejor me callo, ¿no? Porque por ahí va el chiste, por ahí va el chiste, yo sí conozco el contexto y como lo conozco mejor me callo, ni me asomo, ni los volteo a ver, ¿no? En algún momento le decía a una amistad, le digo, mire, no por el hecho de que yo traiga amparo y de que los policías, nada más porque se les hincha la gana, y me dicen algo o me increpan, no les puedo contestar, porque mientras traigan la patrulla y el uniforme, son oficiales. Si un día se quitan la patrulla y el uniforme y me van a buscar problemas como ciudadano, les contesto, porque en ese momento dejan de ser oficiales y comienzan a ser ciudadanos, ¿no? Ahí es otro cantar. Pero mientras los traigan, pero eso sí, si atropellan mis derechos, mis libertades y las cuartan, por supuesto que también hay consecuencias y creo yo que hasta un poquitín más graves, ¿no? Así que es por eso que siempre es importante pues tener el contexto de lo que sea, aunque de pájaros estemos hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, si escuchas a Abelardo, pues lo primero uno que se imagina es a este pájaro y pues no una persona, como sería el caso de Kevin, ¿no? O a un amigo imaginario, como sería el caso de Coco, ¿no? Así que, pues bien, ahí está el porqué del contexto, el por qué es importante y el por qué en muchas ocasiones, pues simple y sencillamente les digo, no los entiendo, ¿no? Y es eso, es justamente eso de que no es mentira, no los entiendo, porque no tengo el contexto a lo mejor, o porque no entendí el chiste, o porque yo sí me sé el chiste, y según mis memorias y mis conocimientos y mi contexto lo están contando mal, porque el pájaro amarillo no se llama Abelardo, se llama de otro nombre, ¿no? Entonces, básicamente por eso a veces le digo, no, pues es que me falta contexto, ¿no? Digo, hasta para enojarme, porque si no estoy entendiendo el chiste, pues no me puedo enojar, pues, porque me quedo pensando, voy a suponer que es eso, pero así no va, ¿no? Entonces, ay, Dios mío, ¿no? Vamos a ver. Ay, faltan 7 minutos. Vamos a continuar con la lectura. Hoy vamos a terminar el capítulo 7 y vamos a iniciar el capítulo 8 que es sobre los 9 cambios, ¿no? Pero antes de eso hay que terminar con el 8. Dice, dominar la fuerza es esperar a los que vienen de lejos,
aguardar con toda comodidad a los que se han fatigado y con el estómago saciado a los hambrientos. Es decir, que se sientan cómodos, que estén descansados, porque pues en el momento de la batalla, ahí sí es con todo, ¿no? Dice, esto es lo que se quiere decir cuando se habla de atraer a otros hacia donde estás, al tiempo que evitas ser inducido a ir hacia donde están ellos. Evitar la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas y no atacar grandes batallones constituye el dominio de la adaptación. Por tanto, la regla general de las operaciones militares es no enfrentarse a una gran montaña ni oponerse al enemigo de espaldas a ésta. Es decir, si sabes que te pueden llegar por la retaguardia, pues nunca le des la espalda, ¿no? Aplicado en muchos contextos que no vamos a explicar, ¿no? Porque se sobreentiende, creo yo, ¿no? Dice, esto significa que si los adversarios están en terreno elevado, no debes atacarles cuesta arriba, y pues es lógico, ¿no? Y que cuando efectúan una carga cuesta abajo, no debes hacerles frente, ¿no? No persigas a los enemigos cuando finjan una retirada ni ataques tropas expertas, ¿no? Porque en muchas ocasiones es simple y sencillamente una trampa para sacarte a un terreno mucho más amplio o simple y sencillamente a donde de por sí te están esperando, ¿no? Así que simple y sencillamente en muchas ocasiones es mejor no caer en la provocación y pues dejarlos que hagan o que digan lo que tengan que decir, ¿no? Dice, si los adversarios huyen de repente antes de agotar su energía, seguramente hay emboscadas esperándote, que es lo que les estaba diciendo, porque es hasta lógico, ¿no? Dice, para atacar a tus tropas, en este caso debes detener a tus oficiales para que no se lancen en su persecución, es decir, ya los debes detener con la indicación. Si los ves que se retiran, pues déjalos que se retiren, porque lo más seguro es que se trata de una trampa, ¿no? No consumas la comida de sus soldados. Si el enemigo abandona de repente sus provisiones, estas han de ser probadas antes de ser comidas por si están envenenadas, y es casi lo más probable es que así sea, ¿no? No detengas a ningún ejército que esté en camino a su país. Bajo estas circunstancias, un adversario luchará hasta la muerte. Hay que dejarle una salida a un ejército rodeado, ¿no? Y es que en ocasiones, justamente yo en algún momento se lo decía a alguna persona, no recuerdo si fue a mi mamá, le decía, es que ese tipo de personalidades son como los ratones, las ratitas normales. Cuando la acorralas en un cuarto, en una habitación donde tú gustes y mandes, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho le preguntaba, ¿qué pasa? No, pues se te avienta a morder. Pues sí, pues es lógico, porque no le estás dejando salidas, no le estás dejando alternativas. Y así pasa incluso también con las personas, ¿no? Por eso, cuando pasa algo, a veces los dejo que se vayan, ¿no? Porque, ¿para qué se mete uno en problemas, no? Aunque no por eso aprendí, también la vida me enseñó que no es bueno de alguna manera no denunciar, no hacer lo que tengas que hacer, no, porque a veces es hasta contraproducente porque de alguna manera se acostumbran y de repente ya está es tu obligación, ¿no? Entonces, así suele suceder. El otro día estaba escuchando a algunas personas que de alguna manera, yo no sé cómo se daban cuenta de lo que hago y no les gustaba. Y digo, bueno, en principio de cuentas no estoy haciendo nada malo. Es parte de, a veces, hasta de lo mismo que me dedico. Y es un derecho que tenemos todo. Y incluso me pongo a pensar, y eso que aquí en las reflexionadas, porque a veces se dan cuenta por aquí, aquí en las reflexionadas siempre he dicho
y todavía no iniciamos. Ya vamos a terminar con noviembre y vamos a iniciar desde septiembre. Imagínense, ya van para 2 meses, todavía no iniciamos y ya están sacando la lengua. Entonces, pues yo nada más escucho, yo no digo nada, pero porque a veces sí, incluso me llevo a quedar sin palabras cuando veo cómo quieren solucionar los problemas. Y confirmo lo que ya les había comentado en ocasiones, van a tener, por ejemplo, en los cereales, van a tener A, B, C y así, hasta un número finito que es de 27 letras y que termina en la Z, ¿no? Que no es lo mismo cuando inicias con 1, 2, porque aquí pues tiende a infinito, ¿no? Así. Entonces, en esto que tiende a infinito, vamos a dibujarlo más bien así. En esto que tiende a infinito, si te falta algo, por ejemplo el 2, pues ya valió, ¿no? O sea, ya está mal todo. Incluso a veces llega a pasar en matemáticas y todos los que les gustan las matemáticas saben exactamente de qué hablo, cuando te falla un signo, cuando te falla el orden de una operación, y pues por ahí el resultado final no es el esperado. Es justamente de lo que les estoy hablando. Si no te das cuenta que falta algo, o que algo no está bien, o que algo está fuera de contexto, pues el resultado no va a ser el esperado. Y es que desafortunadamente muchas cosas están así, y es que a muchas personas que tenían no, la obligación, tenían la responsabilidad y además era parte de su chamba, simple y sencillamente no lo hicieron, ¿no? Hasta que estuvieron sin hacer nada, hasta que pues ya no estuvieron en ese lugar, ¿no? Afortunadamente vemos muchos que pues estamos empezando en esto y pues sí, hasta terminar, ¿no? Incluso yo le decía a mi papá, mire, pa, la verdad es que yo, eso que usted me está diciendo, me lo han dicho, me lo dijeron en algún momento en la fiscalía y les dije, miren, despreocúpense, porque yo soy así, o sea, aún en el trabajo, tantos años que me enseñaron a trabajar así, si metes un escrito, tienes que ver el final. Si inicias un proceso, tienes que ver el final. Si inicias lo que sea, lo tienes que terminar. Si te comprometiste a algo, llega el día y tienes que entregar. Porque así es todo en la vida, no puedes dejar absolutamente nada a medias, aún como estudiante. Tienes que entregar tus trabajos bien hechos, bien entregados, porque si no, pues ya todos sabemos qué pasa, ¿no? Desafortunadamente hay muchas personas así que se la llevan de panzazo y que en la actualidad están ocupando algunos cargos así. Entonces, uf, sí me cuestiono muchas cosas, pero al final del día digo, es lo que hay. Y afortunadamente creo yo que están poniendo más reglas, ¿no? Pero pues sí, llegó el momento que es lo que hay y pues no hay más, ¿no? Ahora sí que por donde le busques, pues. Bien, vamos a finalizar. Dice, muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte, y así podrás aprovecharte para atacarles. No presiones a un enemigo desesperándolo, ¿no? Y es que no es lo mismo, porque también a veces lo han querido hacer, como diciéndote, pues hay alternativas y en esas alternativas te engaño y ¡zas!, ¿no? Creo yo que no es así, incluso ese tipo de cosas están penados hasta por leyes internacionales, ¿no? Es decir, por ahí puede ser alguien que quiera fingir una tregua y a la menor de las oportunidades, sopas perico, ¿no? A mí en lo personal me lo hicieron, mi mamá muy preocupada y llorando, ay, ok, ma, está bien, única vez. Y cuando yo digo única vez, es única vez, o sea, ese tipo de cosas por nada del mundo volverá a pasar
porque yo ya vi lo que pasa cuando lo dejas única vez, ¿no? Dice, no presiona a un enemigo desesperado, un animal agotado seguirá luchando, pues esa es la ley de la naturaleza, como les decía, les ponía el ejemplo del ratoncito, ¿no? Estas son las leyes de las operaciones militares, ¿no? Así de sencillo, y eso creo yo que a cualquiera que nos guste estos temas siempre lo hemos sabido, ¿no? Así de no presiones hasta que reviente, ¿no? Porque, ¿qué les digo? Y también les he dicho que, pues en muchas ocasiones, todos estos temas como los que vemos en estas reflexionadas son, pues, a largo plazo, ¿no? Así que, pues, vayan planeando su defensa si llegan a caer en alguna de estas situaciones y consideren todo lo que hemos visto. Así que por hoy es todo y ya vámonos a editar y a cenar, ¿no? ¡Vámonos! ¡A la cresta! ¡Vámonos!